Déjame hacerte esta pregunta. Primero sobre derechos humanos. Usted ha hablado favorablemente en estas conferencias sobre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos, pero entiendo que no estaría de acuerdo con la lista habitual de derechos tan publicitada en estos días, como el derecho a un nivel de vida mínimo, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a una educación gratuita, etc. Ahora, muchos oyentes seguramente querrán preguntar por qué. ¿Cuál es la base de la distinción? Esa es la pregunta fundamental que realmente estoy haciendo, que está en la parte inferior de esto: es lo que es un derecho. ¿Puede definir el término derecho de tal manera que quede clara una distinción como esta? Sí, sin duda. Para empezar, un derecho es un concepto moral aplicable solo en un contexto social. En una isla desierta, la cuestión de los derechos no surgiría, aunque la cuestión de la moralidad ciertamente lo haría. En una isla desierta, un hombre necesitaría un código moral, un conocimiento de lo que está bien o mal para hacer tanto como lo necesitaría en la sociedad. Pero en cuanto a los derechos, es un concepto que se aplica estrictamente a las relaciones entre los hombres. Es una aplicación social de la moralidad. Defino un derecho de la siguiente manera: el derecho son aquellas condiciones de existencia que la naturaleza del hombre requiere para su supervivencia adecuada. Ahora quiero enfatizar que uso palabras aquí con la más estricta precisión. Aquellos que han escuchado nuestras conferencias saben lo que quiero decir con la supervivencia adecuada del hombre. Es decir, la supervivencia de los hombres en cuanto hombres. La supervivencia en esa forma que su naturaleza como cierto tipo de entidad viviente realmente requiere, y qué condiciones de existencia son necesarias para su supervivencia también es una pregunta metafísica. Se basa realmente en la naturaleza de la realidad, la naturaleza de esta tierra y la naturaleza del hombre que tiene que sobrevivir en la tierra de cierta manera. Ya que su supervivencia no es un asunto arbitrario, ya que no puede sobrevivir adecuadamente por ningún medio aleatorio. Ya que solo hay una forma adecuada de supervivencia para él. Y aquí recordaré a los oyentes sobre la base metafísica de la ética objetivista. Como solo hay una forma adecuada de sobrevivir, tiene razón. Eso es lo que él puede o no hacer en relación con otros hombres. Lo que puede o no hacer en la sociedad tiene que derivarse del mismo estándar, de las mismas definiciones. ¿Qué requiere la naturaleza del hombre para su supervivencia adecuada? Uno, en primer lugar, que use su razonamiento. Requiere que haga de la racionalidad, su percepción de la realidad, la primera preocupación y la virtud básica, y que actúe según el juicio racional de su propia mente. No hay forma de que sobreviva, de satisfacer incluso sus necesidades más simples sin algún proceso de pensamiento. Por lo tanto, cuando trata con otros, las condiciones que se requieren para la supervivencia adecuada del hombre como hombre, que solo significa humanidad, pero significa cada hombre individual, cada miembro de una especie viva en particular. Lo que se requiere para su supervivencia adecuada constituye sus derechos, es decir, por su naturaleza, el hombre tiene que mantener su propia vida con su propio esfuerzo, ya que la supervivencia no le es proporcionada automáticamente por la materia inanimada, ni le es otorgada como maná del cielo por algún poder superior. El hombre, de hecho, por su naturaleza, tiene que trabajar para su propia supervivencia. Su vida depende de su propia acción. Para sobrevivir, tiene que tener derecho a su propia vida. Si la supervivencia del hombre como hombre es nuestro estándar, entonces es un derecho para los hombres mantener su propia vida. Para hacer eso, tiene que ser libre de actuar según su propio juicio. Por lo tanto, tiene derecho a la libertad para decidir qué objetivos perseguir. Tiene que ser libre de elegir sus propios valores y luego perseguirlos y alcanzarlos si puede. Y ese es el derecho a la búsqueda de la felicidad, lo que realmente significa un derecho moral.
El derecho a elegir sus propios valores y a trabajar para alcanzarlos. Y puesto que el hombre no es un fantasma, sino una entidad integrada que tiene conciencia y materia. Para sobrevivir, el hombre necesita la propiedad material. Tiene que sostener su vida por medio del producto de su propio esfuerzo. Por lo tanto, tiene derecho a la propiedad, el derecho a trabajar por sus propios valores, por su propia supervivencia y a mantener el producto como resultado de su trabajo. Ahora bien, esta es la base de los derechos tal como los defino. Puedes observar que rechazo las dos falacias actuales sobre este tema, tanto la idea de que los derechos son el don de algún poder sobrenatural, que el hombre está dotado de sus derechos por Dios. Es la base sobrenatural de los derechos la que ha invalidado y socavado el concepto de derechos. Y al mismo tiempo, rechazo el sustituto moderno de la visión mística de los derechos, a saber, que los derechos, la fuente de los derechos es social. Que los derechos son privilegios o dones de la sociedad. En el segundo caso, no solo no se podría defender nunca con lógica o prueba la idea de que los derechos están aquí en la sociedad, de hecho, sería una contradicción en los términos: si un individuo no posee ningún derecho, no hay forma de que la sociedad los posea, ya que la sociedad es solo un número de otros individuos. Pero más que eso, si los derechos en ella en la sociedad, entonces un hombre individual no existe por derecho, sino por permiso. Como no tiene derecho a la vida, la sociedad le permite existir o puede revocar ese permiso en cualquier momento que lo desee. Por lo tanto, la fuente social del derecho, la teoría de la fuente social es realmente una negación total de los derechos, porque entonces el hombre no actúa por derecho, sino por permiso. Diría, señor Arán, que el gobierno no tiene derechos. El gobierno como tal, ninguna. Porque, después de todo, el gobierno es una institución. Ahora, el miembro del gobierno, los funcionarios son hombres y no pueden tener ningún derecho diferente de los de cualquier otro individuo. Todos los derechos tienen que ser necesariamente universales en el sentido de que, si se derivan de la necesidad y de los hechos de la naturaleza humana, pertenecerían por igual a todos los hombres. No hay otra forma de hacer que los conceptos de derechos sean sostenibles o incluso inteligibles. Los derechos pertenecen a un individuo, y dado que se derivan de su naturaleza, los mismos derechos pertenecen a todos los individuos. Ahora, un miembro de un gobierno no tiene derechos diferentes de cualquier otro hombre. Se podría decir que, en su capacidad oficial, tiene ciertas obligaciones o ciertos deberes. Lo mismo ha hecho todo hombre. Por ejemplo, un hombre de negocios no tiene un derecho diferente a la vida, entonces digamos un artista. Solo la forma en que ejercen o implementan su derecho a vivir es diferente. Entonces, de la misma manera, un funcionario del gobierno no adquiere ningún derecho nuevo cuando emprende un determinado trabajo. Ese gobierno, como tal, como institución, no tiene derecho. Pero el gobierno es el agente en una sociedad libre adecuada, es el agente de los ciudadanos. Es el servidor de los ciudadanos y tiene el derecho delegado de actuar para los ciudadanos solo en asuntos muy específicos. ¿Y recuerda nuestra definición de la naturaleza del gobierno? No repetiré aquí cuáles son las funciones propias del gobierno, excepto para recordar a nuestros oyentes que la función apropiada, en términos generales, de un gobierno es proteger a los ciudadanos individuales de aquellos que inician la violencia física. Por lo tanto, el gobierno solo tiene un derecho delegado, pero por sí mismo no puede tener ningún derecho. Ahora responderé a la primera parte de su pregunta sobre por qué no reconocería el derecho al sustento mínimo y la lista habitual de derechos de las Naciones Unidas. Sí. Ahí tienes una contradicción completa. Este concepto de derechos exige como derecho valores que, de hecho, no pertenecen al hombre en la naturaleza. En otras palabras, el derecho a un sustento mínimo significa que un hombre, sin ningún esfuerzo de su parte,
tiene derecho a mantener bien su vida. Dado que la naturaleza no proporciona a los hombres automáticamente este sustento, la única forma de mantener o implementar tal derecho sería violar, infringir y negar los derechos de otros hombres. Significa que algún otro hombre está a cargo de la responsabilidad no elegida de apoyar al hombre al que se le garantiza un sustento mínimo. Significa que algunos hombres deben ser esclavizados a las necesidades mínimas o máximas de los demás. No solo es un concepto vicioso, sino que, como quiera llamarlo, no puede llamarse derecho. De hecho, nadie podía mantener el derecho de algunos hombres a esclavizar a otros y exigirles lo que no ganaban. Dado que nadie obtiene ninguna producción, ningún valor material, ninguna sustancia física de la naturaleza misma, nadie tiene derecho a reclamar ninguna garantía mínima porque solo puede provenir de otros hombres. Y nadie puede reclamar el derecho de esclavizar a otros hombres. Cuando usted discute en su ética objetivista el concepto de supervivencia, muchos lectores y oyentes, creo, malinterpretan esto de la siguiente manera: cuando usted menciona el término supervivencia, inmediatamente piensan en pura supervivencia física y solo eso. Sin embargo, se podría argumentar que la supervivencia física es una condición previa para otros tipos de supervivencia. Y el argumento que he escuchado de algunas personas es algo como esto: al menos todos deberían ser atendidos con respecto a un nivel de vida mínimo porque simplemente no se puede dejar que la gente muera de hambre. Si a las personas se les permite morir de hambre, por supuesto que mueren y entonces no les es posible ninguna otra forma de supervivencia que valga la pena. Este argumento es un caso flagrante de simple pérdida de contexto cuando hablamos de supervivencia. He hecho todo lo posible, tanto en la ética objetivista como en la rebelión de Atlas, para demostrar cuál es el significado de la supervivencia y que el sentido en el que uso este término no se aplica al alcance del momento inmediato. ¿Qué es la supervivencia a lo largo de toda la vida humana? Esa supervivencia, la supervivencia bruta y física del momento como estándar, generalmente termina con ese momento en que es una de las políticas más desastrosas que los hombres pueden aceptar. Por lo tanto, primero, para reiterar una vez más este punto, cuando hablo de supervivencia, hablo de la supervivencia a largo plazo de un hombre en todos los aspectos que están abiertos a su elección. Y esto significaría que en ningún momento el hombre puede mantener la ventaja inmediata o la supervivencia de un tema o de un momento por encima de su conocimiento del costo a largo plazo. Y que un ser racional no vive como un animal en un rango del momento inmediato. Esto es precisamente lo que significa la supervivencia adecuada prohíbe. Ahora, cuando dices que si no apoyamos a ciertas personas, morirán, por lo tanto, nada más es posible. Esto no es, en primer lugar, metafísicamente, un tema abierto a nuestra elección. Tal es la naturaleza y la posición del hombre en la tierra, que si no provee para su supervivencia, la naturaleza no lo cuidará. Dado que esto es así, la ley racional universal de la moralidad aplicable aquí es que cada hombre es responsable de su propia supervivencia y que no puede convertirse en una hipoteca sobre la vida de otro hombre. Que tener el derecho a la vida no significa que alguien más tenga que perder su derecho y pasar su existencia apoyándote. La confusión aquí es entre el derecho en sí y el contenido o la consecuencia y el resultado de ese derecho. Por ejemplo, si tienes derecho a vivir, eso significa que tienes derecho a trabajar y producir los bienes materiales de tu supervivencia. No significa que alguien más tenga que producir el resultado de su derecho y proporcionarle alimentos porque lo necesita. Ahora estoy pensando no tanto en las personas que pueden dedicarse al trabajo productivo pero que no lo harán, como en las personas que están discapacitadas y que por su propia naturaleza no pueden proporcionar nada para sí mismas. En ese caso, y por definición, solo pueden sobrevivir con la ayuda de aquellas personas que pueden ayudarlos.
No pueden hacer de su necesidad una hipoteca o una carga para los hombres sin los cuales su propia supervivencia no es posible. Es, en efecto, si alguien se preocupara sinceramente por la difícil situación de los discapacitados, que por cierto son una pequeña minoría de la humanidad. Pero si uno estuviera sinceramente preocupado, entonces por su bien, si no hay mejor razón, uno debería dejar libres a los hombres fuertes, productivos y capaces, porque son los únicos que pueden proveer para los discapacitados. Pero entonces tal provisión o tal acto no puede ser más que caridad. Solo puede provenir de la donación voluntaria y, en efecto, del excedente del hombre productivo cuando y si desea ayudar a la discapacidad, si tiene motivos para desearlo, eso puede ser un acto muy fino. Pero lo que insisto es que no es un deber de su parte y no es un derecho de los discapacitados. Un derecho tiene que estar basado en la naturaleza. Si el discapacitado es discapacitado, solo puede contar con la amabilidad de los no discapacitados para ayudarlo. No puede exigirlo como un derecho. Hoy quería hacer hincapié en cuestiones estrictamente éticas, pero su última respuesta me lleva a una cuestión económica que estoy seguro que también interesaría a muchos oyentes. Y es este. ¿Qué pasaría si tuviéramos un sistema de capitalismo de laissez-faire completo, excepto por un detalle, a saber, que habría un subsidio estatal en forma de ayuda para los pobres? ¿Y entonces qué? Lo que sucedería es exactamente lo que está sucediendo hoy. La respuesta aquí no necesita ser demasiado teórica. Puedes verlo en la práctica. Para responder brevemente, sin embargo, un punto teórico importante aquí es que se estableció este tipo de institución legal, equivale a establecer el principio del colectivismo y el altruismo sin pasar por esa ley. En efecto, ha basado esa ley en la idea de que algunos hombres tienen derecho a reclamar un apoyo no ganado de otros que tienen que asumir esa responsabilidad, lo elijan o no. Este es el principio que somete la vida, la libertad y la propiedad de un hombre a la voluntad de la sociedad. No hay otra base en la que uno pueda justificar esta ley, y si lo hiciera, no podría detener el proceso hasta que toda la sociedad colapsará en un colectivismo totalitario. Ahora han visto un pequeño ejemplo de ello con una forma histórica muy pobre, acortada y acelerada. La idea de la ayuda pública y de apoyar a los necesitados a expensas públicas se inició aproximadamente en 1932 o 3 exactamente por la administración Roosevelt. En ese momento, el reclamo de quienes abogaban era que tenemos que ayudar temporalmente en una emergencia. Solo la tercera parte de nuestra propia nación, que, según el señor Roosevelt, estaba mal alimentada, mal cerrada y materialmente desfavorecida. Sea lo que quería decir, esa era sin duda una premisa colectivista muy malvada, muy impropia y altruista. Pero supongamos que la gente lo aceptó. Y la gente aceptó principalmente porque podrían pensar que aquí somos una nación y otra nación rica y son nuestros propios ciudadanos. Creo que la mayoría de la gente aceptó esa idea precisamente por ese tipo de razonamiento superficial. Pero hasta ahora no ha pasado una generación entera antes de que seamos responsables no solo de cada emergencia o hambruna en cualquier parte de la Tierra. No solo se nos pide que apoyemos a todos en la Tierra, sino que, más que eso, se nos dice hoy que no tenemos derecho a nuestro propio nivel de vida hasta que nos industrialicemos o se nos permita alcanzarnos a nuestra medida. A todas las naciones atrasadas del mundo de hoy, por ese mismo principio, ya no se nos pide solo que ayudemos a los necesitados de nuestro propio país en una emergencia. Se nos pide que asumamos como una responsabilidad permanente el bienestar y el apoyo de toda la humanidad. Y como siempre agrego en tales discusiones, recuerden, ahora están hablando de viajes interplanetarios. Afortunadamente, nunca obtendríamos demasiado de la premisa colectivista. Pero sigue este argumento, si te mantuvieras en esta premisa y descubrieras marcianos que, en lugar de ser más avanzados,
estaban más atrasados que nosotros. Con esa premisa, tendríamos que apoyarlos también. Pero para entonces no quedaría mucho de vuestra sociedad libre. Por eso un principio es un absoluto que no admite excepciones. Y no se puede, por caridad, simpatía o cualquier otra razón, introducir un principio maligno en la sociedad e imponerlo a la gente por la fuerza gubernamental, por la ley. Muy a menudo la gente pregunta este tipo de cosas. ¿Qué deberíamos haber hecho en 1933? Deja que toda esta gente se muera de hambre. Creo que un punto que le gustaría enfatizar es que si no hubiera habido toda la intromisión gubernamental en la economía en primer lugar, no se habría producido una crisis como la de 29 a 33 en primer lugar. Exactamente. Todas las depresiones son el resultado de la interferencia del gobierno en la economía, y la depresión de 1929 en particular se debió a las políticas de crédito fiscal del Banco de la Reserva Federal. Fue causado por el gobierno y lo que había que hacer era descontrolar lo más rápido que se pudiera. Solo que no había suficientes pensadores y estadistas en ese momento para proponer tal plan. Así que el gobierno está llamado a curar la enfermedad que el propio gobierno ha causado. ¿Lo sería? ¿Estás de acuerdo exactamente con eso? Y lo ves hasta el día de hoy. Sin embargo, uno podría preguntarse, ya que el gobierno ha causado, asuma que el gobierno ha causado la enfermedad, que la enfermedad está ahí, no requiere la acción del gobierno para curarla. Esto me lo han preguntado muchas veces en relación con su punto de vista. Esto simplemente significa que si tienes una enfermedad mortal y tienes gérmenes en tu sistema que están matando, no debes elegir y tomar una dosis más fuerte del mismo veneno. Introduzca más gérmenes más virulentos en su sistema para curarlo. Obviamente no. Lo que se requiere no es la acción del gobierno, sino la derogación de los poderes del gobierno. Si tiene problemas sociales o económicos en una sociedad, al igual que en la medicina o en cualquier otro campo, debe, en primer lugar, antes de intentar una cura, descubrir la causa. Y si descubres que la causa es una larga serie de controles gubernamentales y la única mejora posible es comenzar. La única cura posible es comenzar a descontrolar y quitar una por una las cadenas, las causas que llevaron a este problema o problema en particular. ¿Cree que miles de personas en los Estados Unidos podrían haber muerto de hambre durante el proceso de descontrol, que habría durado varios años? En todo caso, No, desde luego que no. Para empezar, no se morían de hambre. Estados Unidos nunca ha sabido lo que es realmente el hambre. Si hablamos en términos de comparación con Europa y el resto del mundo. La caridad privada es lo que se habría ocupado de cualquier necesidad aguda real, pero sobre todo de las oportunidades de empleo. Lo que se necesitaba eran más puestos de trabajo. Para tener más empleos, liberas a los hombres que son capaces de crear empleos, los empresarios, los industriales, los financieros. Dejas a los hombres libres para crear empleos. No los cambia en el momento en que más los necesita. Y de hecho, moralmente, nunca los cambias. permítame hacerle una pregunta en este punto, y luego responderla y ver si está de acuerdo con la respuesta. Ambos son breves. La pregunta es esta: ¿cree usted, señorita Arán, que todos los hombres deberían comer pan antes que caviar? Y la respuesta sería que te atribuyo, para que todos los hombres tengan pan, algunos hombres deben tener caviar. ¿Estás de acuerdo con esta respuesta? ¿Enfáticamente? Si dices, ¿es esto a lo que respondería que sí, si pudiera pensar en un comentario tan bueno tan rápidamente? Sí, sin duda. Eso resume perfectamente mis puntos de vista.